En este vídeo vamos a aprender a descomponer en efecto renta y efecto sustitución variaciones de la demanda provocadas por cambios en el precio del bien X. Veamos un ejemplo concreto. Nos dicen que un consumidor posee una función de utilidad que es X al cuadrado por Y, que se enfrenta a una renta de 1.200 unidades monetarias y que el precio de los bienes es 4 y 4 respectivamente. El bien X vale 4, el bien Y vale 4. Pero que después se produce un cambio en el precio del bien X, que el precio del bien X se reduce hasta una unidad. Y nos piden que descompongamos este cambio en efecto renta y efecto sustitución. Bien, en estos ejercicios lo primero siempre es calcular el equilibrio inicial, es decir, suponiendo que aún no ha ocurrido este cambio, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer primero esa pequeña parte, para la cual nos basamos en una fórmula, la fórmula que llamamos de equilibrio del consumidor, que nos dice que un consumidor cuando maximiza su satisfacción hace relación marginal de sustitución igual a P sub X partido P sub Y. ¿Vale? Esta relación marginal de sustitución, la RMS, nos asegura que el individuo va a maximizar su utilidad sujeto a su restricción presupuestaria. Bueno, eso lo tenemos explicado en otros vídeos, se supone que quien llega a este nivel de efecto renta y efecto sustitución, todas estas cosas las tiene ya dominadas, ¿no? Bien, lo vamos a utilizar primero para calcular las curvas de demanda, que nos van a venir muy bien para el resto del ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la RMS se calcula como utilidad marginal de X partido utilidad marginal de Y. Mientras que P sub X y P sub Y, aunque lo conozcamos, los dejamos como parámetros desconocidos, ¿de acuerdo? Para obtener una función que dependa de ellos. Bien, la utilidad marginal de X es la derivada parcial de la función de utilidad, pero tomando X como variable. Bien, si X es la variable, Y sería una constante. La derivada de X cuadrado por Y sería 2XY, ¿de acuerdo? La Y constante se queda como está. Y en el denominador tenemos la utilidad marginal de Y, que es la derivada parcial de la función de utilidad, pero tomando Y como si fuese la variable. Si Y es la variable, X cuadrado es una constante. La derivada de constante por variable es la constante. Y a la derecha al igual seguimos dejando P sub X partido P sub Y como parámetros desconocidos. Bien, una pequeña cuestión que hay que hacer aquí, que es simplificar, ¿vale? La X de arriba la podemos simplificar con el cuadrado de la X de abajo, y a continuación siempre lo que vamos a hacer es despejar la Y, ¿vale? Dejamos la Y a la izquierda del igual a ella solita y todo lo demás hacia la derecha. Entonces nos va a quedar que Y es igual, pasamos el 2 dividiendo al otro lado, la X multiplicando P sub X partido P sub Y, partido 2 P sub Y, mejor dicho, y todo ello por X. Bien, esto que acabamos de obtener aquí se conoce como senda de expansión. No es el resultado final del ejercicio, pero es una cosa que nos va a venir muy bien para los pasos siguientes, ¿de acuerdo? Así que el ejercicio es muy largo, ¿vale? En esta primera parte aplicamos la condición de máxima satisfacción del individuo, sujeto a su restricción presupuestaria, para obtener la senda de expansión. Segundo pasito. En este segundo pasito, lo que vamos a hacer ahora es escribir la restricción presupuestaria del individuo, que siempre es lo que se gasta en X, o sea, P sub X por X, más lo que se gasta en Y, P sub Y por Y, igual a la renta total que posee. Pero tenemos que sustituir lo que nos dice la senda de expansión que vale la Y dentro de la restricción presupuestaria. Bien, hacemos esa sustitución y entonces nos va a quedar que P sub X por X, esto se queda igual, más P sub Y que multiplica a Y, que según la senda de expansión es P sub X partido 2 P sub Y por X, tiene que ser igual a la renta. Bien, continúa aquí debajo. Vamos a simplificar porque tenemos aquí el precio del bien Y multiplicando y dividiendo, lo podemos simplificar. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda P sub X por X más P sub X medios por X. Lo que vamos a hacer es sacar factor común la X, porque está en los dos términos. Sacando factor común la X nos queda que X multiplica a P sub X más P sub X medios, igual a M. El objetivo aquí es despejar la única incógnita que tenemos, lógicamente. La única incógnita es X, porque lo demás son parámetros que de hecho incluso conocemos porque nos los dan como datos en el ejercicio. Bien, así que a continuación vamos a sacar aquí un denominador común, el 2, entonces nos queda que X multiplica a denominador común 2, 2P sub X más P sub X, a la derecha del igual nos sigue quedando la renta, y ya para terminar pasamos el 2 que está aquí dividiendo, se va multiplicando. Aquí tenemos arriba 3P sub X, al otro lado dividiendo. Entonces nos queda 2 veces la renta partido 3P sub X. Bien, esto es lo que se conoce como la función de demanda del bien X. Este ejercicio es un ejercicio básico de teoría del consumidor. Tenéis explicado de dónde sale esta condición del principio y los pasos en otros ejemplos aquí en el mismo canal. Podéis buscarlo. Os dejaré enlaces aquí en la pantalla para poder buscarlos. Y siempre nos conduce a obtener la función de demanda del bien X. Para terminar el ejercicio, para terminar mejor dicho esta parte del ejercicio, volvemos a tomar la senda de expansión, pero ahora en esta senda de expansión lo que hacemos es sustituir que la demanda del bien X es conocida. Y la demanda del bien X es 2M partido 3P sub X. Es decir,
La senda de expansión dice que I, que la tenemos ahí arriba, la senda de expansión, que I va a ser igual a P sub X partido 2P sub I por X. Pero en lugar de poner X, ponemos lo que vale la X según la función de demanda de X, es decir, 2 veces la renta partido 3P sub X. Aquí algo vamos a poder simplificar, por ejemplo, el precio de X que está multiplicando y dividiendo, el 2 también está multiplicando y dividiendo, y nos queda la función de demanda del bien I, que va a ser la renta partido 3 veces el precio del bien I. Bien, pues toda esta primera parte del ejercicio ha sido únicamente para obtener estas funciones de demanda, la función de demanda del bien X, la función de demanda del bien Y. Lleva un rato, es un proceso un poco largo, pero es muy mecánico, siempre en todos los ejercicios es más o menos igual. Sobre todo teniendo en cuenta que la función de utilidad que nos dan es de tipo Cobb-Douglas, que no nos va a dar ningún tipo de problema. Bien, ahora que ya sabemos las funciones de demanda, vamos a calcular las cantidades iniciales de equilibrio del consumidor. Con los datos que nos dan, la función de demanda, la repetimos, era 2 veces la renta partido 3 veces el precio de X. Sustituimos. La renta nos dicen que vale, aquí la tenemos aquí a la izquierda, 1200, o sea, 2 por 1200 partido 3 por el precio de X, y el precio de X es 4, así que nos queda 2400 entre 12, o sea, 200. El consumidor en equilibrio va a demandar 200 unidades del bien X, y del bien Y cogemos la función de demanda, que la tenemos aquí abajo, ¿vale? La demanda es la renta partido 3P sub I, la escribimos aquí arriba, renta partido 3 veces precio del bien y sustituimos los datos que nos dan enunciado. Bien, la renta hemos dicho que era 1200, la tenemos aquí, partido 3 veces el precio del bien y, el precio del bien y es 4, así que nos queda 1200 entre 12, que es 100. O sea que con los datos iniciales, este consumidor en equilibrio, es decir, maximizando su satisfacción, va a consumir 200 unidades de X y 100 unidades del bien y. La representación gráfica, vamos a hacerla en un momentito aquí, es esta, X e Y. Tendremos la restricción presupuestaria, ya se me ha ido un poco del gráfico. Yo, por ejemplo, dibujando no es que sea muy bueno. Esta es la restricción presupuestaria, se me ha ido un poquito de escala. Voy a hacer un poquito de trampa, voy a aumentar el tamaño de los ejes. Esto es una cosa con la que hay que tener cuidado, el tema de la representación gráfica. Hay que hacerlas, hombre, unas aproximaciones, ¿no? Hechas a mano, bueno, pues como nos salgan. Bien, esto es la restricción presupuestaria del consumidor, y el punto de equilibrio es 200 unidades de X, 100 de Y. Más o menos dibujado así de forma aproximada sería este punto de aquí. Vale, por ese punto pasa, haciendo tangencia, la curva de indiferencia más alejada posible del origen para este individuo. Bien, las curvas de indiferencia son curvas convexas para este tipo de funciones de utilidad de tipo Cobb-Douglas, y buscamos una curva de indiferencia que hace tangencia en un punto concreto. Bueno, pues más o menos, aquí truco, cuanto más gordo sea el punto, más se disimula lo mal que lo hayáis dibujado. Bien, esa sería más o menos la representación gráfica del equilibrio del consumidor. Esta curva tiene que seguir hacia abajo, me ha salido un poquito mal, me ha salido que salir un poquito hacia arriba, pero vamos, bien dibujada, debería ir hacia abajo. Esto obviamente, hecho a mano, nunca os lo van a tomar muy en cuenta, ¿no? Hecho a mano bastante bien, que se vea lo suficientemente claro. Bien, a partir de aquí habría que descomponer el cambio que va a haber en la demanda cuando el precio pasa a ser 1. Y se puede hacer de dos maneras. Hay dos versiones, digamos, para descomponer en efecto renta y en efecto sustitución. Tenemos una versión que es la versión conocida como versión de Slutsky, y tenemos otra versión conocida como versión de Hicks. Son formas distintas de calcularlo que dan resultados distintos. Bueno, el resultado total no, pero entre medias salen variaciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, este vídeo es la introducción del ejercicio, y aquí tenéis el enlace a la versión de Slutsky, cómo descompondría esto Slutsky, mejor dicho, y cómo lo descompondría Hicks, ¿de acuerdo? Cada uno lleva un vídeo distinto en el cual se explican las dos versiones con estos datos que tenéis aquí delante, ¿de acuerdo? Así que ahora lo que habría que hacer es calcular las nuevas demandas con este precio. De hecho, podemos calcularlo rápidamente, lo vamos a hacer aquí para que ya quede constancia de ello en este mismo gráfico. Y si hacemos este pequeño cambio, vamos a hacerlo por aquí abajo. Si el precio del bien X bajase a 1, ¿cuánto demandaría el consumidor de X y cuánto demandaría de Y? Repetimos, la función de demanda del bien X era 2 veces la renta partido 3 veces el precio del bien X. Solamente ha cambiado el precio del bien X. El precio del bien X es 1 y la renta sigue siendo 1200, así que queda 2 por 1200 partido 3 por 1. 2400 entre 3, y esto es 800. La demanda del consumidor del bien X ha pasado a ser de 800 unidades del bien X, mientras que
la demanda del bien Y, que era la renta partido 3 veces el precio del bien Y, pues no va a haber cambiado, porque no ha cambiado ni la renta, que sigue siendo 1200, ni el precio del bien Y, que sigue siendo 4. Bien, el punto, este nuevo punto, el punto 800-100, no se puede representar tal como está dibujado el gráfico ahora mismo, porque para dibujarlo en este gráfico requeriría hacer el cambio en el precio del bien X, y el cambio en el precio del bien X cambiaría el aspecto de esta restricción presupuestaria, ¿vale? Concretamente lo que haría sería que la restricción presupuestaria pasase a tener otro aspecto totalmente distinto, pasaría a tener menos pendiente y haría más o menos esto, ¿vale? O sea, el gráfico no tiene nada que ver con este, el que haremos a continuación. Vale, pues como digo, vuelvo a repetir. Ahora, lo que se ve es que la demanda del bien X ha pasado de ser 800 de ser 200 a ser 800. La demanda del bien X se ha incrementado en 600 unidades. Pues en lo que consiste esto del efecto renta y el efecto sustitución es descomponer esa variación. ¿Por qué la demanda del bien X ha pasado de 200 a 800? Pues el efecto renta dice que es un motivo, el efecto sustitución dice que es otro motivo, y al sumarlos tenemos el conjunto, el efecto completo de 600 unidades de variación. Como digo, aquí tenéis el enlace del vídeo a la versión de Slutsky, de este efecto renta y este efecto sustitución, y aquí el enlace al vídeo de la versión de Higgs, del efecto renta y el efecto sustitución, que se hacen de forma distinta.